Dios les bendiga, estimados participantes y alumnos de esta clase Exégesis del Antiguo Testamento. Me place en poder servirles esta clase. Les habla su profesor, el pastor Moisés Bindel, licenciado en Teología y Educación Cristiana, graduado de UTG. Es un honor, es un privilegio poder estar nuevamente en un bimestre más de nuestra amada universidad, esperando en el Señor de que todos ustedes puedan aprovechar al 100% sus clases, ¿verdad? Especialmente y específicamente exégesis del Antiguo Testamento. Nos gozamos en el Señor por esto. Es una linda experiencia poder internarse dentro de las Sagradas Escrituras y poder conocer todos los contextos posibles que rodean, ¿verdad?, al autor, al escritor, perdón, y a los destinatarios del texto sagrado. Oramos para que comencemos con nuestro análisis. Padre, en esta mañana nos gozamos de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por este hermoso privilegio. Gracias por permitirnos en tu misericordia poder servir esta clase a nuestros amados estudiantes. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y en la presencia y comunión del Santo Espíritu de Dios, ponemos en tus manos esta clase, esta videoclase, para gloria y honra de tu nombre. Bendigo la vida de los alumnos y todo lo que ellos puedan ser y hacer para tu gloria. Así sea. Amén y amén. Bueno, vamos a proceder con nuestro abordaje acerca del ensayo exegético de la clase del Antiguo Testamento. Siempre debe de tener su manual, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre debe tener su manual a la mano. Allí está adjuntado en los recursos generales y en el recurso respectivo de la unidad 3, ¿verdad?, que está titulada como guía completa para un análisis o ensayo exegético del Antiguo Testamento. Muchos de estos pasos fueron tomados del libro de Douglas Stuart, que es el manual autorizado por la Rectoría para apoyarse en exégesis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, por favor, algunos ya estuvieron conmigo en introducción a exégesis del Nuevo Testamento, ya conocen alguna metodología. Gloria a Dios por eso. Los que no conocen la metodología de exégesis, pues la van a conocer. Quiero anticiparles que la exégesis a nivel licenciatura es una exégesis muy completa, muy demandante, de mucho análisis, de mucha determinación, de mucho empeño por parte del estudiante. Al consultar el manual en sí, nos dimos cuenta de que estaba como rankeado en un nivel doctorado. Entonces decidimos bajarle algunos grados de intensidad con nuestro director, por supuesto, y hemos construido este manual, amén, que usted lo tiene allí, lo puede guardar en su directorio, en sus archivos personales, lo puede guardar para que usted pueda utilizarlo, amén, en su vida ministerial. Entonces quiero decirles que la exégesis no es fácil. La exégesis no es fácil, como no es fácil la hermenéutica, ¿verdad? Entonces todos debemos de estar conscientes de que esta clase es fundamental para formar en nosotros o en los estudiantes
formar un exégeta, una persona que interprete correctamente las escrituras. Entonces, vamos a proceder con nuestro análisis exegético. Bien, todo ensayo exegético que yo pido debe de ser exactamente como usted lo ve en la diapositiva. Yo voy apegado al manual, pero usted debe de apoyarse en esta videoclase para que tenga una idea completa de lo que hará. Obviamente, si usted tiene los recursos para hacer su video exposición, porque estoy pidiendo un ensayo exegético basado en un libro del Pentateuco, puede ser entre Génesis y Deuteronomio. Eso tiene un valor de 30 puntos. Y estoy pidiendo otro ensayo exegético basado en un libro de los profetas, puede ser entre Isaías y Malaquías, cualquiera que usted guste. Entonces eso tiene un valor de 30 puntos. Ya saben mis alumnos de Introducción al Exégesis del Nuevo Testamento que pido un video expositivo, ¿verdad? Un video expositivo de cada uno de los ensayos. Son 2 ensayos, son 2 videos. Entonces usted lo debe de hacer en cualquiera de sus plataformas. YouTube, para mí es mejor YouTube, ¿verdad? Usted lo sube a su cuenta de YouTube, me manda el link a mi WhatsApp privado, ahí el director hará los WhatsApp de las clases. Entonces usted me lo manda allí para revisarlo inmediatamente. A veces tenemos problemitas en donde debe de subirlo en la plataforma porque allí será calificado, ¿verdad? Entonces cada ensayo, cada exposición tiene su parte en la plataforma donde lo va a subir. Ya saben muchos cómo es esta dinámica, entonces no vamos a perder mucho tiempo en esto. Entonces, así como yo estoy explicando aquí, así debe de ser su ensayo escrito. Si usted lo puede mandar en PDF con diapositiva, gloria a Dios, excelente. Si me lo manda en PDF como archivo, como un documento, así como se ve en la diapositiva, paso número 1, paso número 2, paso número 3, con el nombre y titulación del paso respectivo. Por favor, mis hermanos licenciados en la carrera de Teología y Educación Cristiana, ya es tiempo que demos el paso hacia la excelencia, ¿verdad? Entonces, así es que vamos entrando, así como usted lo ve así quiero que venga, amén, así quiero que venga en el archivo de PDF, o si usted me lo manda PDF diapositivas, muy bien. Aquí tenemos el análisis exegético de Joel, capítulo 2, verso 28 al 29. Obviamente ya usted puede ver que este análisis exegético está trazado dentro de los que son los profetas, ¿verdad? Entonces yo me ubiqué aquí, el Señor me llevó aquí, entonces vamos entrando. Siempre debe de venir el texto, ¿verdad? El texto para ver, por favor, qué texto usted me está presentando. Quiero anticiparle y decirle 2 cosas. Número 1, cuando usted ya elige, cuando va a hacer exégesis, usted debe de escoger un libro, ¿verdad? Un libro que tenga bastante dominio en ese libro. Ese es el primer paso para hacer exégesis. Y debe leerlo por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. Debe de leerlo por lo menos 2 veces para tener un panorama completo de la intención del escritor al momento de redactar su texto sagrado. Eso es fundamental para todo intérprete de las escrituras. Y el número 3 es que este texto, ojo con los hermanos que ya estuvieron conmigo
Introducción a la exégesis del Nuevo Testamento. En aquellos trabajos que hacíamos, solo escogíamos el texto así nomás al azar. En este texto no. Este texto es diferente. Para que usted escoja este texto, debe de reunir el requisito del paso número 8. El paso número 8 contiene una exigencia teológica del texto. ¿Cuál es el aporte teológico del texto? ¿Dentro de qué pacto está ubicado el texto? Entonces, no es cualquier párrafo bíblico que va a escoger usted. Tiene que reunir estos requisitos. Debe reunir el requisito del paso número 8 para que cuando llegue al paso número 8 no se bloquee ni se eche a perder todo su trabajo al darse cuenta que el texto que usted escogió no reúne el paso número 8, no tiene la información que pide el paso número 8. Entonces, por lo tanto, yo le explico de que debe de tener muchísimo cuidado a la hora de seleccionar el texto que nos pide, ¿verdad? Nos pide el análisis. En este caso, el versículo 28 dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estos son los dos versículos que hemos seleccionado para nuestro análisis exegético. Vamos al paso número 1, el texto. El texto. Ya cumplimos el inciso A que aparece en nuestro manual de PDF a la hora de seleccionarlo. Ya lo seleccionamos y le doy la recomendación que a la hora de seleccionar este texto debe de reunir el requisito del paso número 8 para que su trabajo no tenga tropiezo y no se eche a perder, ¿verdad? Porque si no reúne el paso 8 no podrá abordar el ensayo exegético. Pero si usted lo ubica y reúne el paso 8, entonces usted podrá desarrollar todo su ensayo con normalidad. Entonces el inciso B nos dice: confirme los límites del pasaje, trate de asegurarse de que el pasaje que ha elegido para la exégesis sea una unidad genuina e independiente, a veces llamada perícopa, ¿verdad? O sea, una expresión, un argumento que se repite, ¿verdad?, en varias partes del escritor, pero que esta perícopa no está unida a un canto, a una alabanza, a un discurso, sino que es una unidad independiente. Es necesario leer todo el documento de una vez, luego lo lee por segunda vez. En este aspecto, yo quiero decirle, por favor, que sea disciplinado, Lo que estamos solicitando es lo que está autorizado por la dirección de la universidad. Es lo que dicta el manual. Así como lo estamos exponiendo, demostrando, así lo queremos en nuestros trabajos o en los trabajos que usted nos va a enviar. Así que, mi amado, este es el paso número 1. Entonces, el inciso C que está allí dice: compare las versiones. Haga un cuadro comparativo de al menos 3 versiones de la Biblia para constatar que exista unidad en el pasaje. Puede usar las versiones Reina Valera 1960, la NBI. Bueno, aquí añadí yo la Biblia de las Américas. La VHS es la Biblia Hebraica Estugartensia.
la Biblia Septuaginta, la Biblia Jerusalén. Bueno, la Jerusalén la vamos a desechar porque ya ubiqué que no tiene estos pasajes del libro de Joel. No los tiene, no habla del Espíritu, lo cortaron. Entonces yo añadí en mi ensayo la Biblia del oso y la Biblia del peregrino, que yo se las voy a compartir, ¿verdad? Usted tranquilo, ahí usted puede ver allí en la pantalla. Yo les voy a compartir la Biblia del oso, la Biblia hebraica y la Biblia del peregrino, que son Biblias no tradicionales, pero que estas Biblias tienen un apego al texto original muy aferrado, muy milimétrico, entonces son muy confiables, ¿verdad? Entonces procedemos a ver en la Biblia del oso, Joel 2, 28 al 29, dice, y será que después de esto, o sea, aquí hay una expresión, que está enmarcando dos tiempos. Uno, lo que el profeta está mencionando en el contexto y lo que vendrá en el futuro. Lo que está mencionando en el contexto anterior es que Dios iba a castigar a la nación de Israel por su frivolidad, por su abandono, porque se habían enfrascado en cosas que los desviaron de la práctica fiel de la ley. Entonces Dios decía, bueno, yo voy a enviar a mi ejército de langostas, y hará que Israel doble su rodilla delante de Jehová. Por eso es que los traductores de la Biblia del oso dicen, y será que después de esto, o sea, Dios tiene algo maravilloso, que es su perfecta justicia. Él justamente sabe disciplinar, pero justamente sabe restaurar. Estaba anunciando por boca del profeta que vendrían juicios a Judá, a las naciones gentiles por causa de Israel y todo eso, pero que en un futuro derramaría su espíritu sobre toda carne. Hay algo importante cuando analizamos las traducciones, es que nosotros tenemos que comprender algunos aspectos gramaticales que lo veremos más adelantito. Pero cuando la Biblia dice sobre toda carne, no está diciendo sobre toda la raza humana, porque recordemos que el Espíritu es santo y 3 veces santo. Entonces, por tanto, no podía venir a todos en general. Usted ve cuando se cumple esta profecía, a los 50 días del ascenso del Señor al cielo en Pentecostés, no se derramó sobre todos los judíos que estaban ahí. Se derramó sobre los 120 que estaban preparados. Hay una cuestión importante a la hora de la interpretación, y que debemos respetar los límites y los alcances del texto. Vino sobre los 120 porque los otros judíos que estaban allí no recibieron al Espíritu. Lo que recibieron fue la predicación de los 120 ungidos. En esto podemos decir que cuando dice sobre toda carne, ya está haciendo una diferencia a lo que ocurría en aquel tiempo, que el Espíritu venía selectivamente sobre algunas personas, mientras que el propósito de Dios era que toda su congregación, que todo su pueblo, que todos aquellos que se congregaban para adorarlo, lo recibieran abundantemente. Y vemos acá que la Biblia del oso dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, punto y coma, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces aquí nos está mostrando tres tipos de revelación o tres características del avivamiento glorioso que vendría. El acto de profetizar, que profetizar puede ser por medio direccional del Espíritu como un don,
o también puede ser profetizar, predicar con poder, que fue lo que ocurrió con los apóstoles, ¿verdad? La predicación querigmá, predicación con poder. Puede ser esas dos facetas de la profecía, del acto de profetizar. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vuestros viejos recibirían revelaciones, a través de sueños. Porque aquí soñar sueños no es simplemente soñar, hacer sueños de la carne, no, sueños del espíritu, que vendrían a ellos por ser viejos, por ser ancianos. Bueno, aquí la Biblia del Oso dice viejos, pero la Biblia Estugartensia dice ancianos. Entonces, este es otro modo de revelación, o también una característica de la fluidez del espíritu en todos estratos sociales, en todos los grupos sociales, jóvenes y ancianos. Y dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros jóvenes verán visiones. Aquí lo que podemos ver es un esquema totalmente diferente al de la ley. Súper diferente. Este es otro umbral. Porque en la ley no está contemplado nada de esto. Cuando leemos la ley y analizamos los estatutos de la ley y el propósito de la ley y lo que perseguía la ley, no vemos esto. Vemos al Espíritu depositado en un profeta, vemos al Espíritu reposado sobre algún rey, no todos, vemos al Espíritu reposado sobre el sumo sacerdote en algunos momentos, pero sí lo vemos más permanente en el profeta. Pero acá vemos a hijos, a jóvenes, ancianos, ancianas y siervos y siervas. O sea, aquella clase esclavista o esclavizada, aquel grupo social que era el sin voto, estaban contemplados dentro del avivamiento. Entonces, esto es lo que dice, esto es lo que traduce la Biblia del Oso. Vamos a ver lo que traduce la Biblia hebraica Estugartensia, que es una Biblia, una traducción de la Biblia muy pegada a aquellos documentos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, allá por entre el 40 y el 50 de nuestra era. Y después de esto, mire, siempre refiriéndose al contexto, ¿verdad? A los anuncios de juicio y todo eso. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Casi exactamente la misma. Vamos a ver qué traduce la Biblia del peregrino. Después derramaré mi espíritu. Tome nota que aquí esta traducción titula espíritu con E minúscula, ¿verdad? No es un defecto mío. Así está donde yo la cliqué. Y la quise dejar así para que nos diéramos cuenta esos pueden ser llamados datos léxicos o gramaticales, donde algunas traducciones cometen errores aquí en esto, ¿verdad? Pero todos sabemos que está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque espíritu, con E minúscula, está titulado para el espíritu humano o espíritus inmundos, ¿verdad? O espíritus en términos generales. Pero espíritu, con E mayúscula, está titulado únicamente para el Espíritu Santo. Vuestros hijos e hijas profetizarán, está diciendo lo mismo. Vuestros ancianos soñarán sueños, es lo mismo. Vuestros jóvenes verán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día. Aquel día. Miren,
Las otras traducciones dicen en aquellos días, pero la Biblia del Peregrino dice en aquel día. O sea, aquí está especificando un poquito más certeramente que viene un día o vendría un día donde esta palabra se cumpliría. Bueno, vamos a siempre a sacar la conclusión. Recuerden, mis amados estudiantes, que después de hacer la comparativa para consolidar la confirmación del límite del texto, hacemos una conclusión. Después de haber efectuado una comparación con las distintas versiones de la traducción de la Biblia, podemos establecer los límites de nuestro pasaje registrado en el libro de Joel, capítulo 2, 28 al 29. Vemos que el pasaje en las tres versiones de la Biblia posee una unidad completa y genuina en sí misma. No encontramos ninguna variación que altere la unidad esencial del texto. Lo único que encontramos fue que la palabra espíritu en la Biblia del en la Biblia del Peregrino fue escrita, esa titulación, con E minúscula. Allí es donde encontramos un error, ¿verdad? Ahí es donde encontramos un error, puede ser un error de imprenta, puede ser un error de traducción, ¿verdad? Pero no altera para nada el argumento escriturario, no lo altera. No nos desvía del argumento central de lo que queremos sostener, que ese texto anunciaba el derramamiento glorioso colectivo del Espíritu Santo y que por ende sería llamado teológicamente el bautismo con el Espíritu Santo, que obviamente lo anunció Juan Bautista antes de que Jesús manifestase su ministerio. Bueno, vamos al paso número 2. Haga una traducción provisional. Bueno, mis estudiantes de introducción a la exégesis del Nuevo Testamento ya conocen este paso. Los hermanos que no conocen esta metodología pueden tomar la copia. Aquí está la copia, ¿verdad? Para esto es el propósito de esta clase, demostrar cómo hacerlo. Lo ideal, siempre vaya al manual en PDF. Lo ideal sería leer el original en hebreo. Ese sería el ideal. Pero no tenemos conocimiento del hebreo ni dominio en la lectura. Como no podemos, se recomienda leer la versión más recomendada, que es la RB 1960 o Reina Valera 1960. No hay ningún problema si usted quiere usar la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas. Desechamos la Biblia de Jerusalén, la Biblia de John MacArthur, la Biblia, el expositor creo que es de Matthew Henry. O sea, el asunto, el problema es que necesitamos ver diferentes traducciones para ver si se mantiene la unidad, ¿verdad? Si se mantiene la unidad, ese es el propósito. Ok, entonces aquí el propósito es buscar si hay palabras que se repiten en el pasaje. Para eso haremos un cuadro comparativo de las diferentes traducciones de la Biblia, en donde encontraremos las palabras claves o importantes. Aquí tenemos algunas palabras importantes, ¿verdad? Usted las puede ver allí. Están sombreadas, coloreadas, pero vamos al siguiente paso o la siguiente diapositiva, donde ya las tenemos enumeradas. Palabras importantes que se repiten en el cuadro comparativo: derramar, espíritu, carne, vuestros hijos e hijas, profetizar, espíritu nuevamente, vuestros viejos o ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, siervos y siervas. O sea, esas son las palabras importantes que nos lleva al paso número 3.
analice los datos léxicos y gramaticales de las palabras claves encontradas en el texto. Haga un comentario acerca de las palabras que haya encontrado, verificando cómo se comporta esta palabra dentro de la traducción, donde la encontramos, por supuesto. ¿Y cuál es su significado? Haga un cuadro demostrativo. Haga un cuadro demostrativo de su comentario. Este es el paso número 3. Los datos léxicos y gramaticales. Ahí vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a ver el cuadro. Ahí está el cuadro demostrativo, ¿verdad? Y perdone que me salieron un poco pequeñitas las palabras, pero el propósito es de ayudarle, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra derramar, en el comentario vemos que esta palabra es interpretada de la misma forma en su versículo 28 por las 3 versiones de la Biblia que hemos citado, la cual esta palabra significa hacer sobreabundar sin medida. Las 3 versiones manifiestan en tiempo futuro que Dios haría derramar sin medida su espíritu. Eso lo encontramos tácitamente cuando planteamos el paso número 1, cuando vimos los límites del texto, ¿verdad? La palabra espíritu, que es la número 2, esta palabra es traducida de la misma forma por las 3 versiones citadas de la Biblia, indicando que se trata únicamente del Santo Espíritu de Dios, a pesar que en la Biblia del Peregrino la hallamos con E minúscula, pero no cambia el argumento esencial de quién estaba hablando. Estaba hablando del Espíritu Santo de Dios como el autor del bautismo o avivamiento colectivo de Israel que produciría el nacimiento de la iglesia. Ojo con esto, que los avivamientos traían propósito, ¿verdad? Traían propósito, y el propósito del avivamiento que Joel anunciaba era que iba a haber un mover por parte del Espíritu en todos los estratos sociales de Israel, jóvenes, hijos, siervas, ancianos, adultos, en todos los estratos sociales. Ya no solo sería en el profeta, sino que se haría colectivamente. Palabra número 3, tenemos carne. Según la traducción de esta palabra por 2 de las 3 versiones citadas, esta palabra significa en lenguaje figurado persona. Carne, persona. Mientras que la traducción del Peregrino menciona todos. Mire, las traducciones de la Biblia del Ocio y la Stuartensia, la Biblia hebraica, dice carne, sobre toda carne. Pero la Biblia del Peregrino dice sobre todos, ¿verdad? Sobre todo. Pero ojo con esto. Cuando dice sobre toda carne, también está diciendo sobre todo. Sobre todo. Entonces, tanto la expresión sobre todo y la expresión carne están hablando de personas, indicando así que todos serían llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este comentario demostrativo. Vamos a la palabra profetizar. Bueno, la forma en que las versiones citadas para este análisis nos muestran es que esta palabra quiere decir predicar. Predicar, podemos añadir hablar las maravillas de Dios por dirección del Espíritu, por inspiración del Espíritu. Predicar con poder, como lo hizo Esteban, como lo hizo Pedro, como predicó Felipe. Eso es predicación con poder o profetizar en el buen sentido argumentativo de la palabra. Que profetizar es hablar en nombre de. No se nos olvide eso. Para los que estudiamos el curso de profetas del Antiguo Testamento, mayores o menores, usted puede encontrarse con ese verbo profetizar.
Entonces, la palabra número 5, vuestros ancianos soñarán sueños. De acuerdo con las tres traducciones citadas, podemos comprender que esta oración significa que los ancianos serían incluidos en la revelación que el Espíritu traería al pueblo a través de sueños. A través de sueños. Iba a ser un mover masivo como se cumplió y se ha cumplido en algunos trazos de la historia cristiana. Número 6, vuestros hijos y vuestras hijas. El comportamiento de esta expresión dentro de las traducciones citadas nos indica que los jóvenes predicarían o profetizar la palabra de Dios en el avivamiento venidero. Por todos los medios Dios usaría a su pueblo. Número 7, jóvenes verán visiones. También esta expresión es traducida por las tres versiones de la Biblia como la participación de los jóvenes en la revelación de Dios como un don del Espíritu. Como un don del Espíritu. También profetizar por inspiración del Espíritu también es un don, ¿verdad? Nadie lo va a negar ni a contradecir. Solo queremos ver el orden de las palabras importantes que nos está mostrando qué luz nos arroja este texto bíblico. Y aquí vemos algunos sustantivos y vemos verbos, vemos vocablos, ¿verdad? Entonces, algunas partes de la gramática hebrea. Dice acá también el último, siervos y siervas. Aquí podemos contemplar que las versiones citadas traducen la misma expresión, dando a entender que las clases inferiores, como los esclavos, estarían incluidos dentro del avivamiento por el Espíritu. Hay algo importante que hay que mencionar. ¿Quién creó la clase esclavista fue el hombre, no fue Dios. Los esclavos aparecieron porque el hombre los hizo aparecer, ¿verdad? La clase dominante, opresiva, construye una clase llamada esclavos, servidores, ¿verdad? Siervos, siervas. Esa clase la creó el hombre, no Dios. Pero Dios respeta el libre albedrío humano. Y usted ve, los esclavos estaban también en la sociedad del Nuevo Testamento. Y cabe mencionar que cuando estudiamos la carta a los romanos, nos damos cuenta que el 90% de la población de Roma eran esclavos. El mismo Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo, que Onésimo era esclavo de Filemón, pero que se le había fugado y que después se convirtió al Señor y Pablo lo restauró y ahora lo manda a restituirse con Filemón. Pero vemos allí que Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos en crear ese tipo de clases sociales, en este caso las más inferiores, que eran los esclavos, pero que en la soberanía de Dios y del Espíritu, ellos también serían incluidos en el llenar y en el mover del glorioso Espíritu Santo. Bueno, aquí concluimos el paso 3, donde hemos visto un poco acerca de estos datos léxicos, que la léxica estudia el significado de las palabras, la semántica estudia el comportamiento de las palabras dentro de una oración. Vemos todo eso que nos da mucha información dentro de las traducciones, ¿verdad? Dentro de las traducciones que estamos estudiando. Vamos a ver el paso 4. El paso 4 y dice, identifique el contexto literario general, o sea, el género del texto. Inciso A, recuerde siempre su manual. Especifique qué género gramatical rodea el texto seleccionado. El contexto literario general del libro de Joel es un anuncio profético o un libro profético. O sea, si usted me dice ahí, pastor, mire, yo lo hice en el libro de Joel y yo tomé su información, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Y dice, bueno, es un libro profético, no hay problema.
Añadimos, todo el libro contiene 1. Anuncio del juicio de Jehová a Judá. 2. Anuncio del derramamiento del Espíritu Santo. Y 3. Anuncio del juicio de Dios a las naciones. Entonces, el contexto literario general del texto que estamos analizando, o sea, nuestro pasaje, Joel 2, 28 al 29, se encuentra dentro de un contexto literario general. Eso es un libro profético, anuncio profético. Vamos al paso número 5. Siempre tome en cuenta su manual en PDF. En el paso número 5, identifique el tipo o forma literario específico. Recuerde que todos los teólogos trabajan de forma diferente. Por ejemplo, cuando estudiamos la carta a los romanos en el ensayo exegético tipo epístola, nos basamos en los pasos para un ensayo tomado del libro de Gordon Fee. Gordon Fee es un exégeta muy reconocido, muy fidedigno, y Gordon Fee no habla de la expresión forma, pero Stuart sí. Stuart dice identifique el tipo o forma literario específico. ¿Cuál es el género literario específico del texto? Entonces dice allí, bueno, inciso A, establecer si es una profecía, un himno, un relato de milagros, una narrativa, un legislativo, un sapiencial, una deliberativa, un discurso, un lírico, histórico, apocalíptico, escatológico. Todas esas son las posibles géneros literarios específicos de nuestro texto. Tenemos por respuesta, el tipo literario específico del pasaje citado es profecía profético. Punto y final. No le demos más vueltas a la rueda. Eso es todo. Vamos al paso 6. Identifique el contexto histórico del libro de Joel. Importante estudiar los contextos habidos y por haber. En este caso histórico, hay contextos culturales, hay contextos políticos, hay contextos sociales, ¿verdad? Hay contexto geográfico, religioso, todos los contextos posibles para que usted, licenciado, tenga un panorama completo, amplio, minucioso, detallado, concreto del pasaje que está analizando. El paso 6 dice, identifique el contexto histórico del libro de Joel. Bueno, ponemos esta información generalizada, pero hay unos pasos allí a abordar que nos van a detallar un poquito más. Tiro, Sidón y Filistea habían llevado a cabo incursiones militares frecuentemente a Israel. Eso está registrado en Joel 3, 2 en adelante. Una sequía de envergadura y una invasión masiva de langosta habían destruido toda cosa verde de la tierra y habían traído una severa devastación económica. Joel 1, 7 al 20. Dejando al reino del sur, reino de Judá, débil. Recuerde que en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. Porque el señor Roboam, en lugar de agarrar el consejo de los ancianos, tomó el consejo de los jóvenes y duplicó los impuestos, las cargas y todo, etcétera, etcétera, al pueblo, y el pueblo se rebeló. Entonces, Jehú profetizó, ¿verdad?, que Jeroboam tomaría el reino del norte, 10 tribus, cuya capital sería Samaria, y la descendencia de David que venía por Salomón, por Roboam, tomarían el reino del sur, 2 tribus. Una de ellas sería Judá y Benjamín, cuya capital sería Jerusalén. Entonces, el ataque de las langostas vino al reino del sur. O sea, Dios estaba tratando con el reino del sur, con la casa de David. Este desastre físico
le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios, juicio universal. Tal como las langostas fueron un juicio sobre el pecado, los juicios futuros de Dios durante el día del Señor lo excederán por mucho. En ese día Dios juzgará a sus enemigos y bendecirá a los fieles. Ninguna mención es hecha de pecados específicos, ni Judá es reprendida por la idolatría. Sin embargo, posiblemente debido a una indiferencia cauterizada, o sea, una indiferencia cauterizada que no tenían remordimiento en la conciencia, pecaban sin asco. El profeta los llama a un arrepentimiento, amonestándolos a rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esa expresión está en Joel 2:13, una expresión poderosa para predicar la palabra del Señor y llamar a la gente a que despierte de la religiosidad y que deje de pecar sin remordimiento, sino que teman a Jehová. Por eso Joel dice, en vez de rasgar sus vestidos, rasguen su corazón de arrepentimiento y dolor que le han fallado a Jehová. Bueno, esta es la información generalizada del momento del escritor. Del momento del escritor. Recuerde que en exégesis vamos buscando qué quiso decir el escritor. Esa es la finalidad 1 del exégesis. ¿Qué quiso decir el escritor? Y la finalidad 2 de exégesis es aplicarla a nuestro contexto. Vamos avanzando. Aquí se debe considerar lo siguiente para el contexto histórico. Bueno, eso está siempre en su manual, ¿verdad? Nada está fuera del manual. Inciso A. ¿Quién es el autor del libro? El autor se identifica como Joel, hijo de Petuel. Joel, hijo de Petuel. Ese es el profeta Joel. Ahí está Joel 1:1. Inciso B. ¿Quiénes son los destinatarios, los receptores del libro, del escrito? Los habitantes del reino del sur, Judá. A ellos les escribe. Inciso C. ¿Cuál es la relación entre ellos? Bueno, Joel escribe a los sobrevivientes del exilio babilónico, post-exilio. Había una relación muy cercana entre ellos. Vamos avanzando. ¿Dónde viven los destinatarios? Ellos viven en Judá. ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? El pueblo de Judá vivía una condición apática con respecto al pacto de Dios. Por eso el profeta los llama a arrepentirse de todo corazón al Señor. Vivían una apatía terrible, ¿no? Les daba lo mismo alabar a Dios o no. Les daba lo mismo cumplir su palabra o no. Inciso F. ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? O sea, ¿qué fue lo que produjo este escrito? Joel fue escrito para advertir al Judá del juicio inminente de Jehová sobre ellos y sobre las naciones hostiles a Israel, y que la condición de ellos era deplorable delante del Señor. Si hay algo que Dios condena de un pueblo que le conoce, es la mediocridad, es la apatía espiritual, es la simpleza espiritual, es la tibieza espiritual. Nadie puede ser tan frío habiendo conocido a Cristo Jesús o al Señor, ¿verdad? Bueno, ahí perdone que se me sale lo predicador, pero esto siempre pasa. Vamos avanzando. ¿Cuál es el propósito del, perdone la palabra ahí, pero es escritor? En UTG hemos aprendido que el autor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el propósito del agiógrafo, del escritor, al momento de redactar el texto? El propósito de Joel en su libro fue de llamar a la nación de Judá a un verdadero arrepentimiento. Les anunció que Jehová juzgaría a las naciones por causa de Israel. Ese era el propósito del autor, que se volviera Judá a los caminos del Señor. Inciso H, ¿cuál es el tema principal del libro? El tema es el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es un tiempo de juicio que empieza inmediatamente después del rapto de la iglesia. Cuando Dios terminó su programa con la iglesia, se la lleva al Señor
inmediatamente se activa el día del Señor, que comprende el periodo de tribulación, comprenden los juicios, comprende la segunda venida de Cristo, comprende la era milenial, comprende el juicio de las naciones gentiles, a la nación de Israel, comprende los cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el día del Señor que termina con el descenso de la nueva Jerusalén del cielo de Dios a nuestro cielo. Ese es el día del Señor, y Joel menciona algunas aristas, algún tópico pequeñito donde Dios reunirá a todas las naciones en el valle de Jezreel y ahí los juzgará y peleará contra ellos. En otros campos de la profecía se llama también la batalla de Armagedón, donde eso es en griego, ¿no? Y el valle de Josafat, que significa Dios juzga, es en hebreo. Entonces esos son algunos tópicos de lo que Joel destaca en el día del Señor, ¿verdad? Bueno, elabore un bosquejo del libro, inciso I. Ahí usted puede ver el bosquejo, juicio presente para Judá, una gran plaga de langostas, un llamado al arrepentimiento nacional, la situación desesperante de Judá, un juicio aún mayor por venir, un ejército preparado para invadir Judá, un llamado al arrepentimiento nacional, inciso C, el día del Señor viene, profecía de restauración, la profecía del Pentecostés, bendito Jesús, profecía de juicio, profecía de salvación. Entonces esa es toda la estructura del libro, ¿verdad? Ahora vamos al paso número 7, identifica el contexto bíblico. Para este paso se debe tomar en cuenta lo siguiente. Inciso A, ¿se cita o alude el pasaje o alguna parte de él en algún otro lugar de la Biblia? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, a la hora de seleccionar el texto, también debemos tomar en cuenta, mire bien, hermano estudiante, que su texto reúna también el requisito del paso 7 y el paso 8. El paso 7 en el inciso A pregunta si este texto es citado en alguna otra parte de la Biblia. Respondo, este párrafo del libro de Joel es citado por el apóstol Pedro en su primer discurso en el momento del derramamiento del Espíritu Santo. Lucas registra las palabras del apóstol Pedro cuando expresa su primer sermón en el momento del bautismo con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu le dijo a Pedro que lo que estaba ocurriendo ahí no era una emoción carnal, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel 2, verso 28 al 29, y cuando Pedro aplica y dice, esta promesa también es para todos ustedes, hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, y para todos aquellos cuantos nuestro Señor llame, es para ustedes esta promesa, casa de Israel. Entonces, el verso que usted va a escoger para esto, para su ensayo, para sus dos ensayos, deben reunir los requisitos del paso 7 y el paso 8 para que no tenga ningún problema. Y no me va a estar diciendo, pastor, mire, no. Tome en consideración estas instrucciones, vea bien la clase y después de ver bien la clase, empiece a construir su ensayo exegético. Vamos al inciso C, ¿verdad? Bueno, el inciso B, cuando no está un inciso dentro de la videoclase demostrativa, no lo busque, ¿verdad? Y si usted lo encuentra, pues gloria a Dios. Pero en este caso yo no lo encontré, no hay información, pero sí está el inciso C. ¿Qué le dice la referencia que se hace en otra parte del pasaje acerca de cómo fue interpretado o cómo debe ser interpretado? La referencia nos dice que este pasaje fue interpretado y debe de ser interpretado, fue interpretado por Pedro, ¿no? Como el descenso del Espíritu Santo en forma colectiva, y que esto a su vez traería consigo la llenura del poder de Dios prometido en varias partes del Antiguo Testamento. También lo expresa Ezequiel 36, verso 36 en adelante, donde dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y os limpiaré y esparciré sobre vosotros agua limpia y pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. También estaba anunciando exactamente esto, ¿verdad? También Ezequiel lo anuncia. Todo esto para darle capacidad al pueblo de Dios de poder cumplir las demandas de Dios. O sea, así fue interpretado por el apóstol Pedro cuando comprendió que ese mover glorioso, extraño, pero poderoso, era el Espíritu Santo cumpliendo la promesa de Joel capítulo 2, verso 28. Ahora pasamos, ya vimos el paso 7, ¿verdad? Tome nota del paso 7 y tome nota o apunte, allí para que considere todos estos ingredientes a la hora de elegir su texto para el ensayo exegético. Mire lo que dice el paso 8. Teología. Ubique el pasaje teológicamente. O sea, nuestro pasaje para analizar no es un pasaje a priori, no es un pasaje al tin marín, doping bueno, no, es un pasaje argumentativo. Es un pasaje que encierra elementos teológicos más allá de lo escritural, más allá de lo biblia. O sea, tiene una riqueza mayor. Inciso A. ¿Dónde encaja el pasaje dentro de todo el corpus de revelación que constituye la teología cristiana? Eso nos está preguntando. Entonces, el pasaje, respondemos, siempre basado en Joel 2, 28 al 29. El pasaje encaja dentro de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Esta doctrina es parte de la teología sistemática, la cual nos enseña todas las doctrinas reveladas en la Biblia. Recuerde que los que ya pasamos sistemática 1 y sistemática 2 y sistemática 3, ahí se nos enseña todo el compacto de las doctrinas de la Biblia. Y la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo es una. Y la teología que habla acerca del Espíritu Santo, que es la neumatología, entonces este texto encaja dentro de ese corpus de revelación cristiana, de teología cristiana, perdón. O sea, no es que los demás textos no son inspirados, sino que este texto, mi texto escogido, Joel 2, 28 al 29, encaja dentro de la teología de la neumatología que habla acerca del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones, y una de ellas fue el derramamiento general o bautismo con el Espíritu Santo que produjo la doctrina. Recuerde que una doctrina es una verdad fundamental dentro de las Sagradas Escrituras. Esta doctrina nos enseña que todos los cristianos que nos preparemos y busquemos con ahínco la doble porción del Espíritu Santo, seremos bautizados con poder, como lo dijo Cristo en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Entonces, este paso 8, mire usted, este paso 8, por eso yo recomiendo, antes de que empiece a hacer su ensayo, vea la clase. Y con todas las instrucciones aquí, empiece a seleccionar su texto para que el paso 7 no quede vacío y el paso 8 no quede vacío. No puedo recibir un ensayo exegético sin todos los pasos completos. Vamos avanzando. Ahora mire el inciso B. ¿Bajo qué pacto encaja? Recuerde que estamos haciendo exégesis en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontraron varios pactos, varias dispensaciones. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un pacto y una dispensación, que es el nuevo pacto y la dispensación de la gracia. Pero en el Antiguo Testamento encontramos varias dispensaciones, varios pactos. Por eso nos hace la pregunta, ¿bajo qué pacto encaja el texto de Joel 2.28? Bueno, este pasaje encaja bajo el nuevo pacto. Este pasaje encaja bajo el nuevo pacto.
el cual fue ejecutado por el Señor Jesucristo cuando tomó la cena con los discípulos a partir del pan y beber la copa. Recuerde, quiero explicar algo aquí. No quiero que se me vaya a confundir. Hasta Jesús, Israel estaba bajo la dispensación de la ley. No nos olvidemos de eso. Hasta la muerte de Jesús en el Calvario, Israel estaba bajo la dispensación de la ley. Pero el pacto en el que se da el escrito de Joel, oiga bien, el escrito de Joel es dentro del pacto davídico. ¿Por qué? Porque de David hacia Malaquías, de David, escuche bien lo que le estoy explicando, de David hacia Malaquías se yergue la monarquía. Entonces Dios hizo un pacto con David de que en su trono se sentaría un heredero para siempre. Están dentro de la dispensación de la ley, porque en esa dispensación que abarca desde Moisés hasta Jesús en el Gólgota, en esa dispensación Dios entregó la ley en todos sus campos, y la ley ha sido el regente, el gobernador espiritual de Israel dentro de todos los pactos, ¿verdad? Porque un pacto es una cosa y una dispensación es otra cosa. Entonces, y en esa misma dispensación, escuche bien, cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios hace un pacto con Moisés llamado el pacto mosaico, y Dios abre la dispensación de la ley, porque es ahí donde Dios entregó la revelación escrita. Una dispensación es el periodo de tiempo en donde Dios entrega la revelación de su propósito de forma progresiva. Entonces Dios empezó a entregarle a Moisés la revelación de la ley, mire, y después se lo llevó 40 días y 40 noches al monte de Sinaí y le entregó gran parte de la ley. Después le fue entregando más cosas, y esa ley quedó en esa dispensación de tiempo y abarcó el pacto mosaico, abarcó, después de Moisés vienen los profetas, abarcó el pacto con David, ¿verdad? El pacto con David. Entonces, el escrito de Joel está contenido dentro del pacto de Joel, pero el cumplimiento, ojo con esto, el cumplimiento de la profecía de Joel está dentro del pacto, del nuevo pacto que Cristo constituyó en la cena última con sus discípulos, ¿verdad? Espero no se me confunda con esto, no se me confunda, pero lo importante es que usted analice que su texto encaje bajo qué pacto encaja. Ahora, si usted le va a tocar un texto de Pentateuco, obviamente encaja dentro del Pentateuco. Usted va a hacer un ensayo exegético basado en los profetas, entonces, ¿bajo qué pacto encaja el texto? El texto encaja dentro del pacto davídico. ¿Por qué? Porque los profetas, ¿a dónde comienza la era profética? La era profética comienza con el primer rey, que fue Saúl. Samuel fue el primer profeta y era juez, pero Samuel fue quien lo unge, pero los profetas en sí son desde Isaías, profetas mayores y menores, desde Isaías hasta Malaquías. Entonces, si usted ubica su ensayo exegético dentro de uno de esos libros, cuando llega al inciso B, usted dirá, bueno, ¿bajo qué pacto encaja mi texto en Isaías? Encaja dentro del pacto davídico. ¿Por qué? Porque están dentro de ese pacto. Todavía está allí, el pacto davídico todavía está pendiente de cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir ese pacto? Cuando el Mesías, cuando el Rey de Reyes se siente
en su trono aquí en la tierra cuando inaugure el reino milenial terrenal, ¿verdad? Entonces, explico esto para que se ubique a la hora de hacer su ensayo exegético en Pentateuco y en los profetas. Si escoge un libro del libro de Éxodo para hacer su ensayo exegético, bueno, ¿bajo qué pacto encaja? Encaja dentro del pacto mosaico. Dentro del pacto mosaico. Por eso es muy importante tener en cuenta cuando empieza una dispensación, qué pactos contiene la dispensación, cuándo termina la dispensación, cuándo empieza la otra dispensación, qué pactos contiene esa dispensación. Es muy importante. Si necesita, apóyese en Google. Allí aparece toda esa información. Vamos al siguiente inciso, perdón, aquel era el inciso B. Ahora vamos al inciso C. Están algunos aspectos limitados en parte o en su totalidad al antiguo pacto, como por ejemplo ciertas prácticas de sacrificio, de culto o ciertas reglas para las responsabilidades tribales. Este pasaje contiene muchos elementos o aristas que mantienen una conexión con todo el espectro doctrinal y cultural del Antiguo Testamento, ya que el Espíritu Santo ha estado presente en toda la historia bíblica de Israel, operando en todos sus profetas, algunos reyes, sacerdotes y muchos líderes que Dios levantó especialmente en el tiempo de los jueces. Desde Génesis hasta Malaquías vemos el mover del Espíritu de Dios. Este es el inciso C. Vamos al inciso D. Analice la contribución teológica del pasaje. La contribución teológica que nos proporciona este pasaje del libro de Joel es muy importante y significativa, ya que a través de este pasaje podemos conocer con gran claridad que Dios tenía toda la intención de derramar su Santo Espíritu de forma congregacional sobre todo el pueblo de Dios. A través de este pasaje que habla tan claro acerca del derramamiento del Espíritu Santo, es que hoy podemos tener en nuestro doctrinario bíblico la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, doctrina que ha fortalecido la vida de muchos cristianos en toda la historia. Específicamente este verso habla del bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Específicamente. Bueno, vamos al paso número 9. La literatura secundaria. Investigue lo que otros han dicho sobre el pasaje, opinión de otros eruditos acerca de este pasaje. Bueno, usted puede, cuando usted seleccione su texto, a la hora de este paso, usted puede consultar a John MacArthur, usted puede consultar a Matthew Henry, a Thomas Nelson, a Francisco La Cueva, puede consultar a grandes eruditos, ¿verdad? Con dos. Bueno, yo escogí una opinión, ¿verdad? Usted puede escoger dos, una, la que usted quiera. David Guzik, un teólogo muy importante, dice: el Antiguo Testamento tiene un importante récord de la obra del Espíritu, pero no fue derramado sobre toda carne, bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto. Ciertos hombres fueron llenos del Espíritu en ciertos momentos y solo por ciertos servicios era algo selectivo. Por ejemplo, José, Otoniel, Jefté, Gedeón, David, Moisés, etc. Joel aquí anhela el glorioso nuevo pacto. Ahí está lo que le estoy diciendo. Cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Aún vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestros jóvenes, serán llenos con el Espíritu de Dios. Esto se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, esperando en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús había prometido que vendría. Eso está en Hechos 1, 4 al 5. Cuando vino el derramamiento del Espíritu, los 120, no todos los judíos, no toda la nación, los 120 seguidores de Jesús, mire, los que estaban preparados, fueron todos llenos con el Espíritu y empezaron a alabar a Dios en otras lenguas. Jerusalén estaba lleno en ese tiempo por la fiesta
del Pentecostés, al principio cualquier judío se mofaría con la idea de que 120 seguidores de un hombre crucificado fueran llenos del Espíritu Santo. Basados en su entendimiento del Antiguo Testamento, podrían haber pensado: estas 120 personas no son reyes, ni profetas, ni sacerdotes. Dios solo derrama su Espíritu sobre personas especiales para tareas especiales. Ese era el pensamiento judío con respecto a la venida del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Estos son gente común y corriente, y Dios no derrama su Espíritu sobre ellos. Por eso es que ellos decían: ¿no son estos galileos? ¿Quién les enseñó nuestra lengua nativa? ¿Verdad? Y cuando dice no son estos galileos, estaba diciendo lo siguiente: Israel en aquel tiempo estaba ubicada en distritos. Judea era el distrito del conocimiento y Galilea era el distrito de la prosperidad económica, pero había mucho analfabetismo. Entonces decían: bueno, ¿quieres prosperar? Vete para Galilea. Pero ¿quieres convertirte en un erudito? Vente para Judea. Ahí estaban las universidades, las escuelas rabínicas, etcétera, etcétera. Por eso aquellos dicen: bueno, ¿no son estos galileos? ¿No son estos pescadores, gente común, gente pobre, sin letra? Era porque el pensamiento judío del Antiguo Pacto con respecto a la venida del Espíritu así estaba establecido, que venía sobre gente especial para tareas especiales. Pero Dios les demostró que no fue así, que Dios escogió de lo vil de este mundo, de lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a los grandes y poner en alto su nombre entre ellos. Pedro usa la profecía de Joel para mostrarles que las cosas son diferentes ahora. Así como Dios había dicho que lo serían, ahora el Espíritu Santo es derramado sobre todos los que creen y le reciben, aún en la gente común. Eso es lo que dice David Guzik. Vamos al paso 10. Aquí en el paso 10 dejamos un poco la dinámica que hemos venido trayendo o abordando acerca de los contextos y todo eso. Ahora nos internamos en gramática para observar el significado de algunos verbos importantes. Haga un diagrama de flujo gramatical de oración. El texto dice, y después de esto debe describir el texto, por favor, porque lo que sigue demandará al texto en existencia. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Vamos a los incisos siguientes. Inciso A: descomponga el texto seleccionado en sus oraciones principales de forma interlineal. Vamos a descomponer el texto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una oración. Segunda oración: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Tercera oración: vuestros ancianos soñarán sueños. Cuarta oración: y vuestros jóvenes verán visiones. El otro versículo no lo escogí por la razón de que el inciso B me pide identifique los verbos gramaticales que se hallen en el texto, y en el versículo 29 dice: y sobre la sierva y sobre los siervos derramaré mi espíritu. Entonces el verbo derramar se encuentra ya ahí marcado y no está diciendo otra cosa distinta a lo que está hablando el verbo derramar en el versículo 28. Entonces, en este paso de descomposición del texto, en sus principales oraciones interlineales, también aplicamos el inciso B que dice identifique los verbos gramaticales. Entonces, en el primer versículo, en el versículo 28, aparece el verbo derramar. ¡Pum! Lo sonrojeamos o lo marca usted. En la segunda oración encontramos el verbo profetizar. Lo marcamos. En la tercera oración encontramos el verbo soñar. Lo marcamos. En la cuarta oración encontramos el verbo verán, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente paso. En el inciso C, después de haber identificado los verbos, nos pide haga una conceptualización de los verbos localizados,
apoyándose en la concordancia Strong o el diccionario expositivo Vine o Vine. Esta conceptualización debe ser siempre dentro del argumento. Del texto no debe salirse porque alteraría el significado del texto. Elabore una tabla demostrativa para la conceptualización. Quiero explicar algo aquí. Cuando hablamos de conceptualizar, hablamos de que vamos a investigar el verbo sea en el diccionario expositivo, que para mi punto de vista vaya primero al Vine y se va a ubicar usted en la tabla o en la parte del Antiguo Testamento, porque el Vine tiene dos tablas, ¿verdad? O tiene dos partes, Antiguo y tiene Nuevo Testamento, o sea, hebreo y griego. Entonces, en el diccionario usted encuentra la palabra que anda buscando, el verbo, y ella le va a arrojar un código. Ese código es Strong. Tiene que ir a la concordancia Strong en caso de que necesite ampliar su concepto. Entonces, vamos a ir a la tablita que le tengo aquí. Ahí está. Esa es la tabla de las palabras que de los verbos que hemos encontrado. Entonces, cuando usted utiliza Vine, él le tira verbos, nombres o vocablos. Usted se va a concentrar en la titulación donde dice verbos. En este caso, el verbo derramar es yazak. Strong 3332. El significado es verter sin medida, o sea, derramar sin medida. Entonces, en Vine o el Vine encuentra un significado, encuentra usted una información que usted la puede utilizar. Pero si quiere profundizar, va a ir a Strong en la parte de la concordancia Strong donde está la parte hebrea. Recuerde que Strong tiene hebreo y griego. ¿Ok? Tiene concordancia, pero con el código usted se va a Strong. Usted lo puede encontrar en Google, la concordancia Strong. Ahí la encuentra en Google, ¿verdad? Y el Vine también. Y si no, pues yo se los comparto, ¿verdad? Entonces, usted encuentra la palabra y ve el significado. A la hora de conceptualizar, cuando vamos a conceptualizar es que ya hemos leído la información. Esta información que vamos a colocar en la tabla debe de estar dentro del argumento general del texto. Aquí nos internamos más en la palabra, aquí nos metemos más en la palabra y descubrimos los tesoros que ella contiene. La palabra que encontramos aquí es, yatzak, es decir, verter sin medida. Es una raíz principal del verbo derramar en hebreo, en base al argumento del texto. Ojo, aquí estamos conceptualizando. La información que obtuvimos en Vine o en Strong, la entretejemos dentro del argumento que el texto está arrojando. No vamos a poner cualquier cosa allí porque podría alterar, podría sacarnos del contexto. Podría sacarnos del núcleo central del texto. Recuerde que la palabra exégesis significa extraer. Estamos extrayendo aquí. Estamos excavando, ¿verdad? Excavando, excavando el Antiguo Testamento. Entonces, mire, en hebreo, en base al argumento del texto, en la oración en la que se encuentra, quiere decir que Dios vertería, derramaría sin medida su Santo Espíritu. Eso es lo que quiere decir derramar en hebreo. Verter sin medida. Pero dentro del argumento del texto donde la encontramos, en la oración en la que está, que es el versículo 28, nos está diciendo que Dios vertería. ¿Qué es verter? Es como cuando usted agarra un balde de agua, un gran balde de agua, y usted le da vuelta y deja que toda el agua se vierta. Eso es verter. ¿Hay alguna medida? No hay ninguna medida. Se va toda. Entonces, eso es lo que quiere decir el verbo hebreo. Vamos al otro verbo hebreo, profetizar. En Strong es navá.
Naví es profeta y Nabá es profetizar. Strong 5012 es el código. ¿Cuál es el significado? Hablar bajo inspiración. Hablar bajo inspiración. Conceptualizamos. La palabra que encontramos aquí, Nabá, es decir, hablar bajo inspiración, en hebreo, en base al argumento del texto, en la oración en que se encuentra, verso 28, oración 2, quiere decir que los hijos e hijas, recuerde, los hijos e hijas profetizarán, hablarían por el poder del Espíritu las maravillas de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Por eso aquellos judíos prosélitos de varias naciones quedaron asombrados, ¿verdad? Porque les hablaban en idioma. Les hablaban en sus idiomas sin haber sido enseñados en las universidades o escuelas de lengua. Pero el que conoce todas las lenguas es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos bajo inspiración, hablamos con poder. Cuando hablamos bajo inspiración, hablamos o profetizamos las maravillas de Dios. Declaramos las profundidades de Dios. Declaramos la voluntad de Jehová bajo la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Tercer verbo, soñar. Número en Strong, o la palabra en hebreo es halam. Strong 2492, que tiene por significado soñar. Esto es soñar, soñar, ¿verdad? Esta palabra halam, es decir, soñar en hebreo, nos indica que el avivamiento por el Espíritu, en el avivamiento por el Espíritu, los ancianos tendrían revelación por sueños. Repito, estos sueños no son sueños de la carne, no son sueños porque se acostó con ganas con hambre o qué sé yo, o muy lleno, no. Son sueños del Espíritu, así como Dios le habló a José en sueños. Le dijo, toma al niño, vete para Egipto, y le dijo, cuando le habló de María, no tengas miedo de tomar a María, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Vamos al último verbo, ver, que en hebreo es raj. Strong 7200, código, que significa ver por el Espíritu más allá de lo natural. Santo Dios. Ver por el Espíritu más allá de lo natural. Esta palabra ra en hebreo nos indica que los jóvenes tendrían visiones del Espíritu, que el Espíritu les mostraría cosas más allá de lo natural. Santo Dios. Esto se cumplió y se ha seguido cumpliendo toda la historia y se sigue cumpliendo en nuestros días. Bendito sea Dios. Entonces, esta es la tabla demostrativa para la conceptualización. Hicimos un diagrama de flujo gramatical de oración. Ahora, vamos, amados, al paso 11. Paso 11, exégesis final del texto o pasaje. Aquí es donde le sacamos el extracto a todo. Aquí es donde le sacamos el extracto. En el pasaje citado hemos podido constatar que el profeta Joel, guiado por el Espíritu Santo, estaba anunciando que en un futuro Dios derramaría de forma colectiva el Espíritu Santo sobre el pueblo, ya que en aquellos tiempos solo venía de forma selectiva a ciertos personajes en el plan de Dios. Este derramamiento traería consigo una inclusión total de todas las personas en todos los estratos sociales, hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. Todos entrarían en el avivamiento que ocurrió en el día de Pentecostés, 50 días después del ascenso de Cristo a los cielos. Aquí es importante que usted me cumpla el paso 11. Si hace los otros 10 pasos y no cumple el paso 11, no hizo nada, porque aquí es donde sacamos el extracto del significado del texto en forma global, habiendo contemplado todos los pasos anteriormente. Ahora vamos al paso 12. Vamos al paso 12. Aplicación final del significado del texto. Para Stuart es importante la aplicación de exégesis. La aplicación es aplicar el significado o extracto que acabamos de leer en el paso 11 a nuestro contexto diario. En nuestra actualidad podemos ver el cumplimiento de la profecía de Joel en el capítulo 2, 28 al 29, cuando un hermano o hermana en Cristo
es bautizado o bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Cuando vemos los grandiosos frutos de ese bautismo, sus poderosos resultados, sus ministerios, sus dones, tal como lo anunció el profeta que sucedería en el futuro. Eso lo estamos viendo. Gocémonos porque la palabra de Dios se cumple. Mis amados estudiantes de esta hermosa materia, exégesis del Antiguo Testamento, bendigo sus vidas y declaro que el conocimiento de Jehová ha de gobernar sus corazones y nuestros corazones. Esfuércese, siga adelante, haga su mejor trabajo y llegue a la meta final, que es la graduación de la investidura de la licenciatura. Que Dios le bendiga. Estamos en contacto. Gloria al Señor. Aplíquese y siga adelante en Cristo. Hasta pronto.